es mi canción. Y es mi canción. Eso es. ¿Cómo suena? Neguen Tuleimupu Peñipulamien. Con todo el Neguen. ¿Cómo suena? Hamulepe, Hamulepe. Dice así. Chuful es el canto de Mapudungun que va cortando Auquín con resistencia que el Huesache va espantando y levantando un territorio que no va a dejar de gritar. Huehuaín en contra de la instalación de una central y su proyecto que destruye nuestra tierra a destajo. No queremos su progreso ni su oferta de trabajo. El crecimiento suena bien bonito con un discurso laí. Taincuififuta Chayenco, Kisulela, y así que pongan oreja a los que el poder manejan. El chuful tiene a su gente que lo proteja, bien dispuesto a dar la lucha en defensa de su caudal. De político, magnate, empresario transnacional, bien dispuesto a dar la lucha en defensa de su caudal. De político, magnate, empresario transnacional. Defendamos nuestra herencia, Compuche, chuful en resistencia, Amulepe. Defendamos nuestra herencia, Compuche, chuful en resistencia, Amulepe. Defendamos nuestra herencia, Compuche, chuful en resistencia, Amulepe. Defendamos nuestra herencia, el Gualmapu en resistencia. Como suena Pupeñ y Pulamien, con todo el Neguen. Esa es, por los Chayenco y los Menoco. Este canto de resistencia es como el canto del Teguel. Levantamos nuestros hueños al llamado del Culcul, rompiendo fronteras como Arao en la tierra. Pues el Mapu, Mulumapu se levantan en la guerra como pueblo fortalecido en el recuerdo de la historia que ha construido el Huinca para borrar nuestra memoria. Puños en el aire por toda nuestra gente, por los caídos en la lucha de los que aún siguen presentes, de aquellos hermanos que han sido humillados por su patrón en un trabajo con un sueldo mal pagado. Pero la sangre más fuerte como el torrente de un río, nuestra resistencia enfoca todo lo que hemos sufrido. Pero la sangre más fuerte como el torrente de un río, nuestra resistencia enfoca todo lo que hemos sufrido. Defendamos nuestra herencia, Compuche, chuful en resistencia, Amulepe. Defendamos nuestra herencia, Compuche, chuful en resistencia, Amulepe. Defendamos nuestra herencia, Compuche, chuful en resistencia, Amulepe. Defendamos nuestra herencia, el Gualmapu en resistencia. Oh, oh. Para toda nuestra gente mapuche que está defendiendo en el territorio los ríos, los menocos, la tierra. Amulepe Tainhuaychan. Fei Mutem.
Mari Mari con Pulamien, Mari Mari con Puché, Huenui. Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio que se ha denominado Perspectivas hacia la Autonomía, ¿no? Desde el Wallmapu. Este tragún remoto es el primer encuentro para abordar el tema foco del sexto Ficualmapu, que se denominará Autonomías y Gobernanzas Indígenas de los Pueblos Originarios, y que se realizará desde el 11 al 15 de enero en Temuco, con actividades online y presenciales que relevarán la autonomía de la imagen y la autorrepresentación de los pueblos. Para abrir este Coyactún, Ficualmapu ha invitado a algunas voces mapuche de ambos lados de la cordillera para abordar las experiencias y las propuestas políticas que surgen desde el Wallmapu. Nos acompañan desde el otro lado de la cordillera, del Puelmapu, ¿verdad? Nuestra Lamien Evis Millán. Bienvenida a Lamien. La Lamien Evis viene del Lof Pillán Mahuiza de Puel Huilimapu. Ella es integrante del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, conformada por mujeres de diferentes naciones indígenas que habitan de norte a sur el país hoy llamado Argentina, unidas para fortalecer, visibilizar y buscar propuestas a sus demandas que tienen como objetivo establecer el buen vivir como derecho. Bienvenida a Lamien Evis. Mari Mari Pulamien, muchas gracias, Romé Mañum. Gracias por la invitación. Peley, Lamien. También nos acompaña Víctor Naquil. Víctor es profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica de la Universidad de la Frontera, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, en Cataluña. Es investigador en el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas CIR, miembro de Mapuzugú Letuaín y Fundación Coña Claqueu, también de Espacio Trafquintúe. Durante más de 30 años de trayectoria política y académica, viene exponiendo sus reflexiones en torno a la historia mapuche, el mapuzungún y el movimiento mapuche, así como temas políticos referidos a movimientos de emancipación nacional que buscan el autogobierno o la formación de su propio Estado independiente. Bienvenido, Lamien. Feliz, Mañún Lamien, Mari Mari, Pupeñi, Pulamien, Compuenui, Asquintuleluta, Tufachi, Negum Quiñepo Yenchalin, con Eimun, Alcutuleluta, Tufachi, Nutrancaún. Feley, Lamien. Quisiera dar las excusas al conversatorio del Lamien Rodrigo Curipán, huerquén del Lof Ranquilco, y huerquén además de los presos políticos mapuches de Angol, que no pudo estar presente, así que le mandamos mucho cariño al Lamien, harto Nehuen, para lo que le toca. Pero bueno, tenemos dos invitados, dos invitadas de lujo. A mí me tocó, bueno, el rol de moderadora y de incitar un poco a la discusión, que la verdad que siempre es muy interesante, sobre todo porque resulta interesante el ver cómo hoy día, ¿no? el pensamiento político mapuche tiene distintas expresiones, tiene distintas miradas, distintas estrategias. Sobre eso, de hecho, conversábamos antes de iniciar este conversatorio aquí con Miss Lamien, y resulta muy válido además, ¿no? Como hoy día, después de, en nuestro caso, muy similar, ¿verdad? El caso de Argentina y Chile, más de 200 años al menos de relación con un Estado hegemónico, ¿no? De una relación asimétrica y compleja con los estados que han definido, ¿no? Proyectos de sociedad, proyectos que se han traducido, ¿no? En estrategias políticas, económicas, sociales, culturales, que no han considerado a los pueblos indígenas, ¿no? Y donde todas estas
iniciativas, ¿verdad?, se han ido consolidando a lo largo del tiempo, a lo largo de estos siglos, a través de toda la institucionalidad y del poder del que hecho tiene el Estado, ¿verdad? El Estado no solamente con el monopolio de la fuerza, sino también un Estado con el monopolio de la decisión política que de manera soberana, como incluso establece la Constitución, ¿no?, una nación que le delega un poder soberano al Estado para que resguarde, ¿no?, este bien común, resguarde los derechos de todas las personas que habitan ese territorio. Pero sin duda que en el caso, además de nuestros países, hay que hablar de que estos proyectos tienen pilares, ¿no?, que son difíciles de mover. Hay aquí una dimensión estructural en la relación de los pueblos indígenas con el Estado, que plantea algunos desafíos, ¿no?, en la actualidad, y sin duda también inciden, ¿no?, como decían, las distintas estrategias que se buscan, ¿no?, impulsar, o en las distintas miradas o en las discusiones en torno a los proyectos políticos. Quizás partir señalando que en el caso de nuestros países, ¿no?, el desarrollo de estos estados se da después de hitos, ¿no?, que marcan de alguna manera esta historia muy eurocéntrica, muy, ¿no?, mirada desde los propios procesos europeos, ¿no?, post-revolución francesa, la época de la Ilustración, ¿no?, momentos en el que el propio desarrollo del pensamiento cartesiano tiene lugares importantes, y que esas formas de entender, ¿no?, la relación en la sociedad también tienen o le dan una impronta al Estado, ¿no?, cuando se instalan los estados de derecho, ¿no?, como una forma de confrontar las monarquías despóticas de la época. Estos estados de derecho vienen influenciados por ciertos valores, ¿no?, promovidos desde esa mirada eurocéntrica, sin duda, ¿no?, desde los ideales de la Revolución Francesa principalmente, ¿no?, más que la fraternidad, podríamos hablar de los ideales de la igualdad, que se tradujeron en proyectos homogeneizantes de nación, ¿no?, y que en nuestro caso, y en el caso de Chile en particular, además, definieron un ideal de nación, ¿no?, que se construye sin mirar a las naciones preexistentes, ¿no?, que éramos los pueblos indígenas, sino más bien se aprovecha esta oportunidad de generar, ¿no?, una historia basada en ideales de nación mirando estos procesos europeos, ¿no? Y esa idea de generar naciones igualitarias, homogéneas, claramente, ¿no?, lo que devinieron fue en una exclusión intencionada de los pueblos indígenas, ¿no? Nuestras instituciones, nuestras formas de relación, nuestros territorios, nuestras representaciones ancestrales, ¿no?, fueron borradas en pos de llevar adelante proyectos civilizatorios, como los denominó Domingo Faustino Sarmiento, ¿verdad? Además, no solamente una figura política en el caso de Argentina, sino que además una figura intelectual, que marcó un pensamiento que permeó la educación, que permeó, ¿no?, la educación universitaria, donde planteaba esta idea de la civilización versus la barbarie, ¿no?, los proyectos premodernos o salvajes que suponíamos los pueblos indígenas. Y por lo tanto, no solamente estoy hablando de un Estado que nace con estos ideales homogeneizantes, sino que también la propia institucionalidad del Estado, ¿no?, sirvió de elemento para ir haciendo, para consolidar, ¿no?, esos valores y principios de la igualdad. Y por lo tanto podíamos ver, ¿no?, cómo las propias universidades, ¿no?, hasta la actualidad, de hecho, invisibilizados muchas veces los conocimientos indígenas y sus apuestas, donde los propios, ¿no?, el conocimiento indígena fue llevado a un lugar subalterno absolutamente, donde a fines del 1800 podemos hablar de que los pueblos indígenas éramos sujetos, ¿no?, más bien objetos de conocimiento colonial, ¿no?, siendo raptados de nuestros territorios para ser llevados, ¿no?, y ser expuestos en los zoológicos humanos, en los jardines de aclimatación, en Europa, objetos de un conocimiento colonial. Por lo tanto, lo que vemos son distintos dispositivos que se han ido conjugando para consolidar una idea de nación, y que en nuestro caso además ha llevado a confundir dos conceptos, ¿no?, e igualar el concepto del Estado a la de la nación. Y por eso es que muchas veces se les da un tratamiento como si no fueran separados. Sin embargo, es posible construir proyectos de estados
que sea, ¿no? O donde la soberanía se pueda ceder, ¿no? De manera plurinacional, es decir, cómo distintas naciones son capaces, ¿no? De dialogar en un contexto de interculturalidad, de equidad, ¿no? Que no significa igualdad, y definir un proyecto de Estado que permita, ¿no? O que suponga, al menos, como hemos visto en algunas experiencias latinoamericanas, un avance hacia el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, que han tenido un avance muy importante en las últimas décadas, ¿verdad? En el marco internacional, por supuesto, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU del 2007, que es bastante reciente, se convierte en un paraguas, pero también otros pactos y convenios internacionales, ¿no? Como entre ellos, por supuesto, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, más allá de estos avances en el contexto internacional, los estados no han avanzado en la misma medida, ¿no? Y se han generado más bien muy pocas adecuaciones a sus instituciones para dar cabida a ese legítimo ejercicio de derechos. Y por lo tanto nos encontramos, ¿no? A mi juicio, cuando hablamos de estos dos conceptos que nos contrapone este conversatorio, la idea de gobernanza y autonomía, con dos conceptos que cuesta muchas veces hacer dialogar, ¿no? Entendiendo que la gobernanza además es un concepto anglosajón, es un concepto nuevo, que incluso es impulsado por organismos internacionales como el propio Banco Mundial, que buscan, ¿no? Generar lógicas de Estado donde la sociedad civil y el sector privado, ¿no? De manera corresponsable dialoguen. Sin embargo, ese diálogo no es equitativo. Cuando hablamos de sectores que han tenido oportunidades, ¿no? Muy distintas de poder participar del juego político, ¿no? Y de los espacios de poder y de la ocupación de los espacios públicos, que es lo relevante. Y por lo tanto, claro, la autonomía, ¿no? Que es un concepto que además no solamente ha sido desarrollado desde el mundo anglosajón, ¿verdad? Sino que también dentro del propio pensamiento mapuche han surgido propuestas, ¿verdad? Respecto de las propias propuestas de Marimán, las propias propuestas de Millaleo, y otras que surgen también desde los propios territorios, ¿no? El propio alcalde Millabur, Adolfo Millabur, alcalde de Itirúa, hace propuestas en torno a lo que entienden, ¿no? Desde los territorios por autonomía, o por lo que se entiende también por plurinacionalidad, incluso qué debería o qué ingredientes debería tener esta plurinacionalidad. Por lo tanto, claro, estamos hablando de un ejercicio de autonomía que va a ser el primer punto de conversación aquí con la Lamien Evis y con el Lamien Víctor, ¿no? En el entendido de cuáles son quizás las tensiones a las que se ve hoy día enfrentada esa idea de autonomía, que recordemos que desde la propia Declaración de Pueblos de la ONU, le da un sentido a la autonomía, habla de que los pueblos no pueden ejercer el derecho a la autonomía siempre y cuando no signifique atentar contra, ¿sí?, la propia existencia e independencia del Estado. Y a mí me parece que esas disposiciones son muy interesantes porque lo que vemos es que no solamente entran en tensión con el marco internacional, muchas propuestas que surgen desde el mundo mapuche en particular, sino que tensionan aún más las propias lógicas de este Estado que le teme mucho a estos conceptos, ¿no? A la plurinacionalidad, a la libre determinación, ¿no? Que es un derecho consagrado y que tienen todos los pueblos en cuanto tales, y que pueden ejercerlo en cuanto tales, y por supuesto el derecho a la autonomía, ¿no? Cómo definir de manera soberana proyectos de existencia, pero también proyectos futuros, que tienen expresiones sociales, culturales, económicas y también políticas. Por lo tanto, ¿no? con todos estos elementos que surgen de esta reflexión en la actualidad, me gustaría que partiéramos esta conversación y poner en tensión en el fondo, ¿no? ¿Cómo podemos entender? Hay un concepto de autonomía dentro de los pueblos indígenas, dentro de las propias realidades que ustedes representan en sus territorios, en sus organizaciones. Esos conceptos de autonomía entran en tensión con los que el mundo occidental ha entendido y definido como tal, y bueno, y cómo esas ideas de autonomía, ¿no?, tensionan la relación con los estados, con estos estados que aún siguen siendo estados-nación, ¿no? Quizás partir con la Lamien Evis, ¿no?, que nos cuente la realidad desde el Puelmapu, ¿no?, desde Puelhuilimapu, desde Argentina. ¿Cómo ve esta relación, ¿no? Bueno,
por ahí para aclarar, que pertenezco al espacio del Movimiento Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, los planteos que hacemos generalmente es, si bien yo soy mapuche, voy a hablar también en nombre de otras hermanas que son de diferentes pueblos, ¿no? Y que tenemos una mirada por ahí más desde la cuestión plurinacional. Pero cuando hablamos de plurinacional hablamos de los territorios, no como Estado. Para nosotros el tema de la autonomía, la palabra autonomía en realidad es un término que tiene que ver más de una cuestión individual, si se puede decir, porque uno puede ejercer autonomía de forma individual, pero entendemos que hay otro término que a nosotros nos representa, o nos sentimos más representada, que tiene que ver con la libre determinación. Esta libre determinación en nuestros territorios, en nuestros pueblos, y también lo decimos de entrada, libre determinación de nuestros cuerpos, como mujeres indígenas. Si hay algo que hoy nos ha llevado a nosotros como movimiento es encontrarnos con nuestras hermanas indígenas de diferentes pueblos, de diferentes territorios, justamente por una situación que estamos viviendo, que es una realidad que tiene que ver con este sistema patriarcal, este sistema machista, que a la vez nos hace reflexionar, primero como mujeres y como individuos, pero también entendemos que hay cuestiones que de fondo que hay que caminar y para las cuales queremos llegar, que es justamente la libre determinación de nuestros pueblos en nuestros territorios. Esta situación que entendemos que los estados siempre han negado en diferentes partes, en todo el mundo, donde lo único que hacen es oprimir a los pueblos indígenas, a los pueblos que han habitado siempre en sus territorios. Entendemos que la lógica de los estados obviamente es regir un poder, un orden y una perspectiva, pero desde una mirada totalmente ajena a la mirada de los pueblos indígenas. Entonces, esa situación para nosotros es muy importante empezar a caminar. Creemos que quizás la autonomía puede ser un proceso válido, pero si se va encaminando hacia la libre determinación de los pueblos. Entendemos que para nosotros es fundamental eso. Y bueno, para llegar a esos puntos, ya tenemos que hacer todo un camino y lo bueno de esto, y agradezco por la invitación, es porque es ver la mirada desde los territorios, ¿no? No es lo mismo la realidad que vivimos nosotros aquí en Puelmapo como en Gulumapo, es totalmente diferente. Así como la Damián, usted hablaba de estas cuestiones de la historia de cómo se puedan conformar estos estados, totalmente racistas, estados que tenían toda una mirada eurocentrista. Nosotros entendemos que a la vez hoy la realidad en cada territorio va a ir cambiando, y si bien todos luchamos o caminamos para un buen vivir, porque ese es otro concepto que nosotros como movimiento lo hemos tomado, nos parece que el buen vivir tiene que convertirse en un derecho para todos y todas, y entendemos, bueno, que son diferentes procesos y tiempos que vivimos como pueblo y en los diferentes territorios. Bueno, después seguimos igualmente agregando más cosas. Muy bien, Chaltumay Lamien, yo creo que agrega a la Lamien unas dimensiones también bien interesantes para el diálogo, ¿no? Cómo esos proyectos civilizatorios, ¿no? Homogeneizantes que decíamos antes, también tienen una mirada que niega, ¿no? A las mujeres, ¿no? Tú hablabas de el Estado patriarcal, ¿no? Y cómo también se instala esa mirada, no solamente cuando hablábamos, ¿no? de un conocimiento jerarquizado, ¿no? Binario, que además separa, ¿no? al ser humano, a la persona de la naturaleza, sino que tiene una dimensión muy fuerte efectivamente en la dimensión de género, ¿no? Y negando esas perspectivas de género que hoy día también emergen, ¿no? Y que obviamente afectan de manera particular a las mujeres indígenas, a las mujeres mapuche dependiendo de su territorio, de sus condiciones, absolutamente, ¿no? Y eso también de alguna manera genera proyectos, como usted muy bien señalaba, de autonomía miradas desde los movimientos de mujeres indígenas, ¿no? Y de mujeres mapuche. Así es. No, igualmente, se da la palabra, después seguimos. Sí, se pone interesante también, es verdad. Así que, bueno, le dejamos esa misma pregunta e inquietud, ¿no? Al Lamien Víctor, si efectivamente podemos hablar de un concepto de autonomía, si hay otras nociones u otros conceptos, ¿no? que podamos quizás relevar desde los territorios, desde las organizaciones,
desde los movimientos mapuche o de los movimientos indígenas en general, y bueno, y eso cómo plantea una tensión quizás, ¿no? con estos estados-nación. Felei mai, mayumei tami, sumulamen, inche unelo meu ta, ayufun ta, tanimanya fil ta, pachi troquinche, fil walmapu piñelo, tani mangele teo ta tufashi no trancaún, ta quiñepo yenchelinka, ta tilamien evis, mule pulu ta, walmapumu, Eimica también, Verónica. Bueno, a mí me gustaría indicarnos de que, en primer lugar, hacer una breve introducción nomás de, podríamos decir, de motivación, ¿no? A mí me parece que estos últimos años, y en particular estos últimos días y derivado, bueno, de la situación que estamos en el tema de la pandemia, también ha dado la posibilidad, bueno, de buscar estos mecanismos de encontrarnos, ¿no? Vía en línea, o por internet, por decirlo así, para debatir una serie de temas y conceptos que a mí me parecen claves y que tienen que ver con el tema, bueno, voy a clarificarlo, ¿no? Porque yo utilizo otros conceptos, además de hablar de autonomía, ¿no? O diferenciar de la autonomía, del autogobierno, etcétera, ¿no? Pero lo que quiero destacar primero es que, y por eso agradecía también la invitación, porque primero que todo, me gustaría indicar de que yo lo conversé también cuando estuvimos preparando un poco la actividad. Uno no anda, yo por lo menos no ando planteando verdades, ¿no? Lo que yo intento hacer siempre, y ahora en particular, hacer algunas reflexiones, que yo le llamo, bueno, reflexiones estratégicas, ¿no? Hay algunos puntos que me parecen claves que tenemos que reflexionar respecto de nuestras estrategias políticas, ¿ya? De para dónde vamos, dónde queremos llegar. Por eso, bueno, lo voy a concretizar, digamos, en la reflexión. Pero al exponer eso, sabemos que cada uno de nosotros tiene una perspectiva, entonces igual se agradece, y creo que es importante fomentar el tema de la pluralidad ideológica que hay dentro de nosotros mismos como nación. Yo siempre destaco de que nosotros hoy en día, si nos atenemos a los datos de los censos, tanto en Gulumapu como en Puelmapu, nosotros somos una nación de 2 millones de personas. No somos poca gente, por decirlo así, ¿no? Y por lo tanto, no podemos pretender de que esos 2 millones de personas pensemos y sintamos lo mismo, ¿no? Tenemos distintas perspectivas. Lo importante en la construcción que estamos haciendo como nación es que entendamos que vamos a ser una nación internamente plural en lo político y en lo ideológico. Tenemos que asumirlo, eso así, ¿no? No puedes pensar que van a tener el mismo planteamiento político e ideológico, ¿no? Y estratégico. Dicho eso, yo quiero hacer un poquito de recuento de historia, antes de entrar de lleno en los conceptos. No sé cuánto tiempo tenemos, ¿no? No sé, 10 minutos puede ser cada una de nuestras ponencias, ya quedan 7. Sí, por yo decirlo creo así. que, claro, así también vamos conversando. Sí. Pero dele nomás Pero entonces, permítanme entonces, antes de entrar en autonomía, yo creo que es importante el tema de la historia. Porque generalmente cuando se habla del tema de la autonomía y se coloca en la historia, yo he leído, ya, tanto colegas como también militantes dentro del movimiento mapuche, que muchas veces hablan de que perdimos la autonomía frente al Estado, ¿ya? Lo que se perdió no era un estado de autonomía, lo que se perdió era una independencia, ¿ya? Lo que teníamos era un país, un Guaymapu independiente. Guaymapu le decimos hoy día, ¿ya? Pero lo que teníamos era una independencia, lo que existía era un país mapuche independiente. Había una porción de ese país mapuche que ya había sido ocupado ya por los españoles. Estoy hablando del Huimapu en particular, que termina siendo ocupado en 1792. Chilhue, ya que es un lugar de donde los españoles no fueron expulsados, ¿ya? Tenemos el norte del Biobío, y toda el área, digamos, de la zona central y Santiago en particular, que ahí se asienta Chile.
Nosotros, y yo lo reivindico así el punto de vista histórico, uno podría hablar del Guaymapu antiguo en ese caso, ¿no? Pero ese territorio al norte del Biobío es donde se instala Chile, se instala el proyecto chileno, por decirlo de esa manera, ¿no? Y al sur del Biobío, bueno, tenemos una porción de territorio que hasta fines del siglo XIX se mantiene independiente, que podemos localizar como una porción de territorio que sería lo que corresponde hoy día a la región de la Araucanía más territorios adyacentes. Y después teníamos otra porción, o una gran porción de territorio independiente en el Puelmapu. Y a fines del siglo XIX, lo que ocurre es que hay dos estados, el Estado chileno y el Estado argentino, que ocupan un país. Y por eso yo digo, cuando comento de que hay que hacer reflexiones estratégicas, también hay que tratar de incorporar nuevos conceptos en la lucha política, en la lucha ideológica, ¿ya? Y por lo tanto, lo que hay que decir es que hay dos estados que ocupan un país, ¿no? No es un territorio dicho así en términos geográficos, es un país. ¿Y qué es un país? Un país es un territorio, pero que está estructurado políticamente, ¿no? A fines del siglo XIX, por lo tanto, lo que invade el Estado chileno, el Estado argentino, es un país, ¿no? Que está estructurado políticamente, hay grandes unidades políticas mapuches que se alían tanto en el Gulumapu como en el Puelmapu, en la cual también hay relaciones económicas, etcétera, etcétera. Y yo destacaría además de que de ser un país independiente, ¿ya?, ocupado por el Estado chileno y el Estado argentino, se trata de un país mapuche rico, ¿no? Y esto es un elemento central en todo lo que estamos conversando hasta el día de hoy, porque cuando, del punto de vista del análisis social, económico o político, se habla de la pobreza mapuche, lo que hay que insistir es que la pobreza mapuche no es una cualidad, es un proceso, ¿no? Y por eso uno ha acuñado el concepto del empobrecimiento del país mapuche. Si la sociedad mapuche del siglo XIX es una sociedad rica. Por lo tanto, ¿qué es lo que digo yo? Y ahí después podemos entrar en el tema de los conceptos. Cuando discutimos como se dice, cuál es la cuestión de fondo, porque en los últimos años se escucha generalmente decir, bueno, primero se empezó a decir de que es un conflicto político. El movimiento mapuche ya desde los 90 que viene diciendo de que este es un conflicto político. Esto no es una novedad, es una novedad para la clase política chilena, y para gran parte de la población chilena es una novedad que se hable de un conflicto político. Pero del punto de vista mapuche, del punto de vista del movimiento mapuche, hace mucho rato, hace muchas décadas que el movimiento mapuche ha situado esta situación de conflicto que tenemos con el Estado chileno como un conflicto político, ¿ya? Pero lo que quiero destacar yo es que el problema de fondo, ¿cuál es? Según mi óptica, insisto en que aquí hay distintas ópticas, ¿no? Según mi óptica, el conflicto de fondo es que hay un país, que es el Guaymapu, que fue invadido por dos estados, y por lo tanto lo que hay que discutir es el estatus político de ese Guaymapu, ¿ya? Y si el Guaymapu puede restituir su estatus político, ¿no? Que tuvo, digamos, en el pasado. Ese para mí es el conflicto de fondo, ¿no? Para otras personas puede ser otro el conflicto de fondo. El tema si eso es abordable, tratable en los marcos de los dos estados que tenemos encima. Ese es el fondo. Yo lo dejaría ahí antes de entrar al tema de la autonomía, porque la autonomía y el autogobierno, ¿ya? Incluso para otros casos, o en el caso nuestro, que también lo podemos eso, yo hablo incluso de la necesidad de una formación estatal, no necesariamente puede ser un marco de soberanía, pero ahí voy a explicar el concepto de formación estatal, pero yo lo dejaría ahí primero para decir, mira, político y ¿ya? Y el diagnóstico político que se asocia con cuestiones históricas es este. Hay un país mapuche que fue invadido por dos estados, y hoy día lo que se reclama es, ¿ya?, la necesidad de restituir el estatus político de ese país mapuche. Feley Lamien, bueno, ¿no? Interesante, se van poniendo más temas en discusión, ¿verdad? Esta idea de la pluralidad ideológica, interesante, ¿no? Porque además, a propósito de las asignaciones que decíamos que hace el Estado y desde su lógica política, tiende a asignarnos o a mirar a los pueblos indígenas, ¿no?, como comunidades homogéneas, compactas,
sin dar cuenta de que también, ¿no?, hay allí procesos diversos, ¿no?, de pensamiento político, de propuestas políticas también, de propuestas de modelos de desarrollo, y también nos plantea el Lamien esta idea de, bueno, cómo la historia, ¿no?, la historia permite explicar de manera muy importante las tensiones en las que estamos hoy día. E incluso también, ¿no?, cómo aparecen nuevos conceptos. A mí eso me parece muy relevante también, porque dentro del pensamiento occidental, ¿no?, las narrativas que se utilizan para mirar las realidades, para crear marcos de pensamiento, marcos epistemológicos, vienen muy marcados, ¿no?, por estas ideas que decíamos antes de la racionalidad, ¿no?, y de la jerarquía como formas de relación. Y por lo tanto, cuando hablamos de conceptos como Estado, ¿no?, incluso, ¿no?, autonomía, libre determinación, nación, ¿no?, país, vienen marcados por ese relato, por esa narrativa construida principalmente desde un pensamiento, desde el pensamiento occidental. Y aquí preguntarle a la Lamien Evis, a mí me resulta muy interesante cómo, ¿no?, la Lamien hablaba de la importancia de la libre determinación y sobre todo poner este concepto también en el centro. Y me interesa mucho cómo se avanza también desde propuestas tan distintas, ¿no? El mundo occidental y el mundo del Estado tiende a ir siempre de arriba hacia abajo, ¿no? Las propuestas surgen de estos niveles centralizados de poder y a partir de allí se van a los territorios. Sin embargo, la Lamien decía, en realidad los procesos son a la inversa, surgen desde los movimientos y los territorios y van marcando un camino, ¿no? Y a mí me resulta muy interesante cómo Lamien usted, desde, ¿no?, este movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, dice, tienen como objetivo establecer el buen vivir como derecho. ¿Cómo ese concepto de buen vivir hoy día les permite a ustedes, Lamien, desde la perspectiva, obviamente, de las mujeres y del rol de las mujeres indígenas, reconceptualizar estas ideas de autonomía, estas ideas de libre determinación, y qué propuestas, ¿no? No solamente qué estrategias, qué propuestas surgen desde ustedes para reconfigurar esas ideas. Claro, creo que tal vez esto de que partamos que las mujeres indígenas y todos los pueblos tenemos memoria, ¿no? Esta cuestión del lugar, del territorio, de nuestros antepasados, bueno, es como que entendemos que es sumamente importante eso, recuperar sobre todo nuestra identidad como mujeres indígenas. Y en eso de recuperar, estamos interpelando a un sistema impuesto, este sistema colonizador, este sistema patriarcal, sistema machista, que lamentablemente se fue impregnando también en muchas comunidades indígenas, y que nosotros lo vivimos a diario. Una de las situaciones por las que hoy estamos organizadas las mujeres indígenas acá en el movimiento, es por estas situaciones que se vivían a diario en las comunidades. Lamentablemente no era solamente la violencia de género, ¿no?, en la comunidad misma, porque hay una realidad que este sistema caló bastante profundo en los territorios. Entonces el machismo está impuesto, y nosotros lo que queremos hoy en día es recuperar la ancestralidad, la forma de convivir en armonía. Como decimos, el buen vivir es eso, es recuperar esa relación, no solamente esa relación armónica con lo natural, con la naturaleza, con la mapu, con la tierra, con el territorio igual mapu, sino también las relaciones de respeto y armonía entre las personas, entre los diferentes géneros, la diversidad de géneros, porque entendemos que hoy está alterado, ese equilibrio lamentablemente está quebrado, y existe ese machismo impuesto en las comunidades. Por eso muchas veces las mujeres no son escuchadas de la misma manera que los hombres, no son respetados de la misma manera, y entendemos que para volver a recuperar ese equilibrio hay que sanar nosotros internamente también como comunidad, y a la vez el respeto a otras diversidades de géneros, que también lamentablemente hoy se omite bastante en las comunidades, producto tal vez de las iglesias mismas que se han metido en los territorios. Ha quebrantado eso. Entonces existe ese maltrato hacia a los hermanos trans. Entonces entendemos que eso también, eso no es de nuestra cultura, eso fue impuesto, es una parte del colonizador. Entonces debemos recuperar esa armonía de respeto,
Y para eso vamos a empezar por un camino más territorial, más en el lugar. Entonces, a partir de ahí sí podemos empezar a plantearnos como pueblos, o como naciones. Pero si no hacemos un camino interno, no podemos hablar de libre determinación cuando todavía no tenemos, ni siquiera tenemos una autonomía o una libre determinación como mujeres, ¿no? De nuestro propio espacio, nuestra propia comunidad. Entonces hay que hacer todo un camino para poder empezar a recuperar esa filosofía, esa forma de vivir que tenían nuestros pueblos antiguamente, el respeto sobre todo, ¿no? Y cuando nosotros planteamos el buen vivir, es justamente esa cuestión de el resguardo de los territorios, el resguardo de nuestros ríos, de todos los elementos naturales y de los espacios donde se llevaban ceremonias a cabo, que hoy lamentablemente esos espacios, la gran mayoría, sobre todo hablo desde el pueblo Mapu, en la Patagonia, están en manos de las empresas transnacionales. Entonces, hoy hemos perdido nuestra espiritualidad, producto justamente de la ocupación de las grandes empresas que se están metiendo en los territorios, obviamente con el visto bueno de los gobiernos, ¿no? Porque ellos cierran los tratos sin consultar a los pueblos. Entonces, nos parece que eso es sumamente importante. Hoy vemos que lamentablemente los estados que han creado división interna en las comunidades a través de las iglesias, que le han permitido meterse en las iglesias. Bueno, la educación misma ha sido una herramienta lamentablemente de colonización. Y hoy, como mujeres indígenas, una de las cuestiones que nos estamos planteando es una educación autónoma. Es plantearnos realmente qué clase de educación, cómo vemos nosotros, porque los estados hablan muchas veces muy bonito de la educación intercultural, al menos acá en Pueblo Mapu se habla de la educación intercultural bilingüe. Una educación que en realidad es una mentira, porque se lleva a cabo en muy pocas escuelas, no en todas las escuelas, y lo que se hace es reproducir más de lo mismo, porque se cuenta la historia argentina, se siguen tratando los himnos nacionales, toda una situación que en realidad lo que hace es seguir negando nuestra identidad de los pueblos indígenas. Entonces, entendemos que eso es sumamente importante. El tema de la educación tiene que ser realmente, si es intercultural, tiene que tratarse en ambos lados, con el respeto de todas las culturas. No terminar siendo lo mismo que siempre hizo este Estado, homogeneizar a todas las culturas. Eso no queremos. Nos parece que tiene que empezar a cambiar esa situación. Es sumamente primordial por nuestros hijos, por nuestros nietos. Entonces, eso es fundamental. Y bueno, hay muchísimas formas de buscar un cambio en el tema de la libre determinación. Como mujeres nos parece sumamente importante empezar planteando lo que es la medicina ancestral, la UEM. Nosotros tenemos nuestras machis, que lamentablemente aquí, producto de lo que fue la historia de la conquista del desierto, lamentablemente que vinieron a asesinar a nuestras ancianas, a nuestras machis. Recién hoy estamos en este proceso de recuperar nuestra identidad, en este proceso de fortalecernos como mapuche, y a pesar de todo esto que ha querido hacer este Estado, hoy están naciendo machis, y eso es lo bueno, están naciendo nuevas autoridades originarias, pero necesitamos el apoyo y necesitamos el fortalecimiento a la vez de nuestras machis del otro lado de la cordillera, de Gulumapu. Y lo que está sucediendo es que cada vez que vienen machis para este lado son detenidas, le sacan el agüen. Entonces nos parece que eso también tenemos que empezar a plantearnos como naciones. Y cuando decimos plantearnos como naciones, nación mapuche, es esto, ¿no? El derecho a que nuestras machis puedan circular sin ser parada por los estados, porque si no es el Estado chileno, es el Estado argentino. Y esto es sumamente muy preocupante. De hecho, voy a aprovechar justamente para comentar la situación que está pasando una macha ahora, en este momento, en Pueblo Mapu. Tenemos la machi Maún, que es una machi jovencita que ella estaba viviendo en Pueblo Mapu, se casó, de hecho tiene su pareja ya esperándola. Ella vino en el verano, y cuando surgió todo esto de la pandemia, no pudo regresar. Ha intentado de diferentes maneras, por la vía legales, y hasta aquí le siguen negando el paso para poder llegar a su lugar. Ella está varada acá en la Pueblo Mapu, en Esquel. Entonces, esas situaciones que están sucediendo, que se vienen sucediendo a diario por la discriminación, por el racismo de estos estados, que niegan realmente nuestras autoridades originarias, nos parece que también eso es una cuestión que tenemos que empezar a luchar y plantearnos y pararnos como una sola nación. Eso, bueno, la medicina es fundamental. Bueno, y así habría mucho para hablar también.
qué interesante también lo que plantea, porque de alguna manera son las expresiones, ¿no?, de este Estado que usted decía, patriarcal, racista, hegemónico, ¿no?, que se ve en primer lugar, obviamente, sobre los pueblos indígenas, pero en particular sobre las mujeres indígenas, ¿no? Y qué interesante este rol que usted releva respecto del rol que tiene en la construcción de ese proyecto político, ¿no? Y que tiene múltiples expresiones. Usted hablaba de la educación, hablaba de la medicina ancestral, ¿no? Esta situación particular, por supuesto, ¿no?, de una autoridad ancestral, ¿no?, como la Machi, que se ve sometida a estos sistemas de un Estado, ¿no?, unicultural, que no logra incorporar esa dimensión, ¿no?, ese reconocimiento a nuestras autoridades. Y obviamente otra dimensión que usted señala, que obviamente tiene un correlato histórico, ¿no?, y es la ocupación territorial, ¿no?, el territorio como un recurso productivo, ¿no?, a explotar, y que se ha quedado en manos y que el Estado ha promovido. No es que las empresas o ¿no?, las y los colonos hayan llegado a ocupar un territorio, el Estado además, ¿no?, con políticas que han promovido esa instalación, ¿no?, a través de subsidios, etcétera, ¿no?, de la ocupación del territorio ancestral. Entonces, muy interesante esas expresiones como surgen, y ahí llevarla al Lamien Víctor, ¿verdad? Como esto que contaba Evis, ¿no?, tiene también, ¿no?, una expresión quizás dentro de la propia historia que usted tiene, dentro de los movimientos en los que participa y donde se han ido desarrollando líneas de pensamiento también situados, ¿no? El pensamiento occidental se vanagloria de esta idea de personas no situadas, ¿no? Objetivar el pensamiento, la idea de la tabula rasa, la idea de que uno, para poder conocer, generar conceptos, no hay que desapegarse de toda la identidad en el fondo. Entonces, ¿cómo ustedes, ¿no?, y cómo usted, Lamien, ha ido haciendo esa reflexión en torno a esta autonomía, a esa libre determinación, a estos conceptos, ¿no? ¿Hay una reformulación desde su mirada? Bueno, antes de responder eso, hacer un gancho con la historia, ¿no? Para no dejarlo en el tintero, como se dice, respecto a este tema de la ocupación territorial que sigue hasta el día de hoy, ¿no? En este caso con las grandes empresas, como señalaba la Lamien, que ocurre también en Gulumapu. En la ocupación del Estado chileno, Estado argentino, nosotros no tenemos que perder de vista, y yo creo que también hay que enfatizarlo, es que el Estado chileno le roba a propietarios, ¿ya? O sea, hay familias que son propietarias, ¿no?, de tierras, familias que son propietarias de ganado, etcétera, ¿no? Incluso, solamente hago un paréntesis con el propósito de construir a la gente con insumo, como se dice, es que para quienes tengan interés, ¿no?, respecto de meterse en estos procesos históricos, por lo menos con un material de resumen, mi tesis doctoral está colgada, ¿ya? Se llama De la raza a la nación, de la tierra al país, comunitarismo y nacionalismo en el movimiento mapuche, por la Universidad Autónoma. Lo señalo solamente, digamos, para indicarle a la gente de que en esa tesis, bueno, pueden leer muchas de las cuestiones que yo estoy indicando ahora, ¿no? Pero lo que es más interesante es que yo cito bastante documentación. Entonces, muchas de las cuestiones que uno afirma o dice o reflexiona, también tiene una base documental, ¿no? Y yo diría, para ser bien honesto, muchas de esa base documental no son mapuche, pero también lo hace interesante, porque cuando uno, por ejemplo, para tocar este tema que yo digo, ¿no?, de que se le roba a propietarios, o sea, ahí hay documentos del ejército, es el propio ejército chileno que dice, mira, nosotros en tal racia o en tal entrada a la tierra nos llevamos tal cantidad de ganado, ¿entiendes? Lo dice el mismo ejército, si no es uno que lo está diciendo el mismo ejército chileno, que es el que se roba el ganado, ¿entiendes? El tema es que ese ganado corresponde a alguien, ¿ya? Es de alguien ese ganado. Entonces, yo creo que es importante a la gente que está escuchando hacerle ver de que esta ocupación del Estado chileno, además de ser, claro, una ocupación militar y una ocupación política, se trata también de un saqueo, ¿no?, de bienes materiales que corresponden a alguien, tienen propietarios, ¿no?, que son nuestros antiguos. Bueno,
haciendo el hilo respecto al tema este de las propuestas de autonomía, yo creo que hay que comenzar, por eso decía esto, la reflexión estratégica, tratar de hablar un poquito más en concreto. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando se plantea el tema de la autonomía, el autogobierno, o la libre determinación, o autodeterminación, que en algunas oportunidades se utilizan como sinónimos, hay que tratar de ver cuál es la situación concreta de un pueblo, ¿no? La situación, pero al mismo tiempo hay que tratar de ver cuáles son los objetivos políticos que tienen sectores de ese pueblo, ¿ya? En el caso de nuestro, digamos, como pueblo, como nación mapuche, ¿ya? ¿Cuáles son nuestros objetivos estratégicos? Si eso es lo que deberíamos estar, digamos, dialogando en un proceso más amplio, ¿no? ¿Cuáles son nuestros objetivos estratégicos? Porque si no, el tema del autogobierno, la autonomía, la autodeterminación, van a ser conceptos que son muy atractivos políticamente, incluso yo diría que son conceptos que permiten ocultar nuestra falta de estrategia política, ¿ya? Para nuestros objetivos políticos. Entonces, lo primero que tenemos que decirnos es, ¿queremos constituirnos en una nación estructurada políticamente, aparte de afirmar de que somos una nación, estructurarnos políticamente como una nación? Si eso es así, nosotros necesitamos un territorio, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese territorio? Entonces, yo a trazo grueso diría, ¿ya?, que el territorio mapuche, el Gulumapu, ¿ya?, porque uno podía entender todo el conjunto del Guaymapu, pero para referir más a la situación de acá, de Gulumapu, a trazo grueso uno podría decir, mira, el territorio mapuche del Gulumapu es a trazo grueso del Biobío hasta Chilhue, ¿ya?, incluido Chile. ¿Por qué? Porque en esa porción de territorio podríamos tener como criterio la existencia de propiedad mapuche, en manos mapuche, ¿ya? Al norte del Biobío, y yo insisto en eso, ¿ya? Insisto en que al norte del Biobío se instala Chile, ¿ya? Insisto, y por eso remitía un poco al tema este de mi tesis, en el sentido de que uno puede indicar de que al norte del Biobío, y más o menos, ¿ya?, hasta el área de Illapel, claro, ahí existía una población mapuche que hablaba mapuzungún, ¿ya? Pero hoy día la gran proporción de población mapuche que está al norte de Biobío corresponde a población emigrada, ¿no?, que uno podría catalogarlo más bien como diáspora mapuche, es decir, que sale desde un país que es el Guaymapu. Si aquí todo depende de la óptica que uno quiera, lo que uno está haciendo ideológicamente, estar construyendo una nueva óptica, ¿no? Es decirse, bueno, el Guaymapu, y ojo, porque el Guaymapu es un concepto, si bien no es un concepto propio mapuche, un concepto antiguo, es el concepto que hemos ido instalando, ¿ya?, porque somos responsables también de ir instalando como nombre del territorio mapuche, pero yo diría como nombre del país mapuche, ¿ya?, el Guaymapu. Ahora, en este Guaymapu que yo digo, de Biobío hasta Chilhue, puede concebirse de dos maneras, ¿ya? Uno es comprendernos la porción mapuche que se mantuvo independiente hasta fin del siglo XIX, que es lo que yo decía, la región de la Araucanía, más áreas adyacentes a la región de la Araucanía. Eso incluye zona del Alto Biobío, provincia de Arauco, Lanco, Panguipulli, etc. En esa área, y después hay otra porción que podríamos llamar el Huillimapu, que fue ocupada en 1792, en el periodo todavía del ejército español, ¿ya? Entonces uno podría comprender este Gulumapu en dos partes, esta área que yo digo del Guaymapu independiente a fines del siglo XIX, y otro más extenso, lo que yo denomino un Guaymapu extenso, hasta Chilhue. Ahora, en cualquiera de estas porciones territoriales, nosotros somos minoría demográfica, como pueblo, ¿ya? Y por lo tanto somos minoría política. Y tú no puedes soslayar ese hecho cuando hables de autonomía o hables de autogobierno. Entonces, ¿cuál es el asunto? En que aquí se entiende, yo diría, voy a hablar de autogobierno, ¿no? Y después voy a explicar por qué. Si nosotros comprendemos el autogobierno, podemos comprenderlo de dos maneras. Uno, autogobierno, aunque yo reduciría a eso a autonomía del pueblo mapuche, que significa la población mapuche, y que es población mapuche de Arica a Punta Arenas, ¿ya? Si queremos decir toda la población mapuche es el pueblo mapuche, entonces una forma de entender la autonomía es de la población mapuche. Pero si decimos no autonomía del pueblo mapuche, sino que autonomía del Guaymapu, entonces tenemos que pensar territorialmente.
pero en este Gualmapu somos minoría demográfica y por ende minoría política. Porque si nosotros fuéramos el 90%, la historia sería otra hoy día, ¿entiendes? Pero no somos mayoría demográfica ni mayoría política. Por lo tanto, tú tienes que entrar a moverte estratégicamente en ese escenario. Entonces, ¿qué es lo que he comentado yo? Que en algunas oportunidades, claro, la gente le parece un poco, yo lo decía así el otro día, ¿no? Que a veces le parece volada, pero que son problemas estratégicos que te tienes que plantear, ¿no? Porque si no, no estás reflexionando seriamente sobre el tema del autogobierno. ¿Qué pasa con la población que está fuera del Gualmapu? ¿Va a retornar al Gualmapu? Como movimiento mapuche tenemos posibilidad de hacer retornar a esa población. ¿Tenemos el espacio físico territorial para hacer retornar a esa población? ¿Mm? ¿Lo vamos a hacer? ¿Está en nuestra estrategia? ¿La población mapuche que está en la región metropolitana se va a plantear el retorno al Gualmapu? ¿O no se lo va a plantear? ¿Ya? Porque ahí se juega una cuestión crucial de nuestra estrategia. ¿Ya? Otro elemento estratégico que tiene que ver con el tema del Mapuzungún y que a mí me parece clave. Yo he señalado en algunas entrevistas, en algunas conversaciones, de que el Mapuzungún no tiene posibilidad de proyectarse, ¿ya? Lo que significa sobrevivir, digamos, al proceso que está viviendo, si no se desarrolla si el proceso de lucha de revitalización del Mapuzungún no se da dentro de un marco de un proyecto político. ¿Por qué yo señalo eso? Porque yo parto de la base de que el Mapuzungún va a sobrevivir, o mejor dicho, para ser más optimista, se va a proyectar, ¿ya? En la medida en que ocupe un lugar central en nuestro concepto de nación mapuche y nuestro concepto de país mapuche, ¿ya? Si nosotros decimos, ¿ya?, el Mapuzungún juega un rol central en nuestro concepto de nación mapuche, el Mapuzungún va a tener una oportunidad. E insisto de que incluso no digo que se vaya a revitalizar, sino que va a tener una oportunidad. Si nosotros decimos de que el Mapuzungún tiene un rol central en nuestro concepto de país mapuche, el Mapuzungún va a tener una oportunidad. Porque lo que hay que decirse es, ¿cuál va a ser la lengua de la nación mapuche? ¿El Mapuzungún o el castellano? ¿Cuál va a ser la lengua del país mapuche? ¿El Mapuzungún o el castellano? Le voy a comentar, voy a hacer un paréntesis para contarle brevemente una experiencia que tiene que ver con esto de la autodeterminación. Hay una isla que tiene un estatus político bajo Francia, que es Nueva Caledonia, ¿ya? Nueva Caledonia va, si no me equivoco, el 4 de octubre, va a tener un referéndum de autodeterminación. Y aquí entro en el tema de la autodeterminación, porque la autodeterminación es una cuestión muy concreta, ¿eh? La autodeterminación es sí o no a la independencia, ¿ya? En mi óptica, ¿eh? Porque alguien puede decir, no, mira, tal instrumento dice esto, otro, pero en mi óptica, al final del día, la autodeterminación se reduce a decir sí o no a la independencia. Y Nueva Caledonia, que es una isla de ocupación francesa, de colonización francesa, ha vivido, bueno, un proceso político largo que después me puedo extender un poquito más, pero lo que quiero llegar es lo siguiente, de que Nueva Caledonia, bueno, además de que va a decidir, si no me equivoco es el 4, ¿eh? El 4 de octubre, referéndum de autodeterminación, donde van a decir sí o no a la independencia, hay que considerar de que ya hicieron un referéndum y perdió la opción a la independencia. Si quiere, la gente puede buscar en Google, busca Nueva Caledonia y se informa, ¿ya? Hubo un referéndum de independencia y perdió, ¿ya? 56% no recuerdo, a 44% perdió la opción a la independencia. El tema es lo siguiente, en lo que estoy hablando. Lo más probable de que esa Nueva Caledonia independiente, si es que llega a ser independiente, si es que la opción de la independencia gana el referéndum, hay una alta probabilidad de que la lengua de esa nación que va a ser Nueva Caledonia, que va a ser un nuevo estado, sea el francés, es decir, la lengua del colonizador, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que decirnos, aunque la gente no lo sienta así, pero nosotros tenemos que decirnos, ¿ya?, en nuestra existencia nacional futura, ¿va a ser el Mapuzungún o va a ser el castellano la lengua de la nación mapuche? Si queremos que sea el Mapuzungún la lengua de la nación mapuche, entonces tenemos que desarrollar una estrategia de revitalización que permita que sea el Mapuzungún la lengua de la nación mapuche. Y para eso, según mi estimación, e insisto, en mi óptica, para consolidar una estrategia de revitalización, nosotros necesitamos por lo menos unos 60 años, ¿ya? Entonces, porque
todo lo que se está haciendo hoy día en favor del Mapuzungún, aparte de ser insuficiente, limitado, no es robusto, digamos, no todo el mundo está en la estrategia de la revitalización, hay otras experiencias de revitalización relativamente exitosas que aún no han concluido, y bueno, el tema de la revitalización de una lengua es un trabajo eterno, por decirlo así, pero tenemos que dimensionar en términos de alcance, de tiempo, de años, lo que significan estas construcciones, ¿ya? Y en definitiva yo lo que digo es que la revitalización del Mapuzungún o la estructuración del país mapuche es una obra generacional, ¿entiendes? Pero esos son los problemas estratégicos que yo veo que tenemos que enfrentar, que tenemos que dialogar. Y por eso yo destaco que es importante estos espacios. Podemos seguir. Fele y Lamien, recordarles que estamos por Facebook Live también, por si quieren dejarnos comentarios, preguntas para la Lamien Evis o para el Lamien Víctor. Voy a aprovechar de leer algunos algunos comentarios que nos han llegado y también plantearles algunas preguntas que nos hacen quienes nos están escuchando. Lucy Bulnes nos dice, bueno, ¿cómo observar y estar atento de las cosas verdaderas del conocimiento mapuche, ¿no? A propósito de lo que ustedes mencionaban y estas tensiones, ¿no? De qué significa un proyecto en el fondo de autogobierno, cuáles son los elementos, ¿no? Que debiera de tener un proyecto de autogobierno. Luisa Huencho nos dice, hay una tremenda colonización en nuestros lofts y en nuestras vidas. Para llegar a un buen vivir, tenemos que poder volver a ese respeto. Wiluf Wangulén nos dice, es tan complejo todo, estar viviendo por fuera, aún peor, intentar buscar tu propia historia, identidad en un mundo que no comprende, en un mundo que hostiga y obliga a que dejes de lado tu cultura. Qué bien que existen estos espacios, dice, para reencontrarnos, Chaltumay también. Paula Crot nos dice, lo que se interpela todo el tiempo es en un contexto educativo donde se simpatiza y tiene lugar primero la concreción antes de la previa reflexión y tratamiento efectivo de este tipo de paradigmas. Claudia Olivera dice proyecto educativo como parte de un proyecto político, ¿no? Un poco lo que decía el Lamien Víctor, ¿verdad? Al momento de pensar que supone un autogobierno, ¿no? Y casi en términos de cómo se operacionaliza ese concepto de autogobierno, qué elementos, ¿no? Debiera de llevar para poder dar una sustentabilidad en el largo plazo también a estos proyectos políticos, ¿verdad? Entonces, tomando un poco estas reflexiones y estas preguntas, ¿no? A propósito del conocimiento mapuche, de la experiencia que ustedes tienen, ¿no? Del conocimiento tan profundo que han podido desarrollar a lo largo también de su vida dirigencial y de su vida en los territorios. ¿Qué es lo que viene ahora, no? ¿Cuáles son las propuestas con las que debiéramos avanzar? ¿Cuáles son los caminos que ustedes creen desde sus propias realidades debiéramos, ¿no? ¿Qué piezas hay que tocar? Quizás para poder avanzar hacia la consolidación de un proyecto, o varios proyectos, o distintos proyectos, ¿no? De autonomía o de libre determinación, ¿no? A lo mejor la Lamien Evis, desde tu realidad, Lamien, ¿cómo ves esto, no? ¿Cómo avanzamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, sin duda, seguir fortaleciendo nuestra identidad como base, ya como recién decía Lamien, me parece que el idioma es sumamente importante, sino, de hecho nosotros lo vivimos acá en Puel Mapu, estamos recién intentando poder recuperar nuestro idioma, que producto de las escuelas, producto de este estado, se ha perdido bastante. Igual tenemos hablantes, pero la verdad es que es muy poco los que quedan y queremos fortalecer el idioma, es sumamente fundamental. Y a través de eso también empezar a lo que planteaba de antes, creo que la espiritualidad es sumamente importante, estar en contacto en los territorios, es la base también, ¿no? Sobre todo pensándolo cuando yo comencé de muy joven en un espacio con mis hermanos, y cuando íbamos a las ceremonias de acá, las ancianas nos decían que la espiritualidad era fundamental, porque a través de ello íbamos a poder recuperar nuestros cantos, nuestros caír en las ceremonias, que eso por ahí no se mantenía mucho, pero si nosotros seguíamos yendo a esas ceremonias, seguíamos buscando eso, fortalecer, a través, ese conocimiento iba a volver a través de los pehuas, pero bueno, es eso, es estar buscándolo.
reafirmándolo, ¿no? Buscando dónde eran nuestras comunidades, porque también hay una cuestión muy clara acá en Apuel Mapu, que producto de lo que fue la campaña del desierto nos fueron corriendo de los territorios. Entonces sí, hemos ido a parar a diferentes lugares, quizás antiguamente nuestra familia no era de ahí, era más del norte, pero bueno, esto nos lleva a pensar realmente y a buscar nuestra raíz profundamente, de dónde éramos, y cuáles eran esos elementos que hacían a esa comunidad a la que pertenecían nuestros abuelos o bisabuelos. Por otro lado, nosotros ahora creo que lo que nos planteamos con las hermanas de otros pueblos es empezar también a recuperar la identidad gastronómica. Creo que es fundamental el tema de la comida. Nosotros nos impusieron también otra forma, ¿no?, de alimentarnos que nos llevaba a enfermarnos. No solamente a nosotros, al resto de la sociedad. Hoy, a nivel general, acá mismo con el pueblo argentino, estamos atravesando una situación compleja con este estado, este modelo que quieren imponer a toda costa el gobierno argentino con respecto, por ejemplo, al proyecto con los chanchos, ¿no? Este modelo que viene de afuera, que se sabe que trae consecuencias graves, no solamente de enfermedades, consecuencias de todo tipo. Bueno, este modelo quieren traer acá a la Argentina. Y este tipo de situaciones se dan a diario. Entonces, es interpelar ese modelo que a toda costa nos quieren seguir imponiendo, nos quieren seguir llevando a la destrucción y al asesinato de nosotros mismos. Entonces, recuperar nuestra propia alimentación, el tema de las semillas, bueno, todos esos elementos son sumamente importantes porque nos llevan a nosotros también como pueblo, para cuando hablamos de realmente tener también cierta autonomía económica. Me parece que es fundamental si nosotros nos empezamos a plantear eso. No podemos estar siempre pensando en lo que nos va a dar el gobierno o qué nos va a aprobar, qué proyecto nos puede aprobar para seguir vivos o manteniendo nuestro lugar. Cuando nosotros podemos ser autogestivos también, pero debemos empezar a fortalecernos con nuestros pueblos, empezar a dialogar y caminar y pensar cómo podemos fortalecernos internamente, ¿no? Y de esto me lleva a pensar cómo era antiguamente, cuando nos decían que existía ese trasquinto, ¿no? El intercambio. Bueno, este es fundamental, por eso creo que nosotras, más que nada como mujeres, ahora nos replanteamos esto, empezar a caminar juntas con otros pueblos, con otras naciones, y ver, de buscar una solución a esta situación que vivimos a diario. Y bueno, y otra cuestión que me estaba olvidando, que es fundamental, que es lo que atraviesa a nosotros, principalmente a las mujeres, es el tema de plantear e interpelar esta justicia impuesta. Una justicia que a diario nos niega derechos, ¿no? La justicia Winca, que es la justicia impuesta de los estados, que todo el tiempo está negando los derechos de los pueblos indígenas. Si bien están las leyes nacionales o internacionales, nunca se llevan a cabo, nunca se cumplen. Nosotros tenemos problemas de hermanas que viven violencia muchas veces con las empresas que se meten a los territorios, y cuando las hermanas, sobre todo hablo de hermanas del norte, cuando van a hacer la denuncia no son escuchadas y tampoco se le da un traductor. Entonces, no se le respeta su idioma, por lo tanto no le aceptan la denuncia, pero si las hermanas no hablan el castellano, el Estado tiene que poner sí o sí un traductor, y no cumple con eso. Entonces, todo el tiempo es vivir violencia tras violencia, porque no se respetan realmente las leyes que están. Entonces, bueno, son un montón de cosas que vivimos a diario y la cual tenemos que estar organizadas y atentas, y a la vez, bueno, siempre pidiendo, tratando de llegar a otras organizaciones no indígenas, porque hay una cuestión también, una realidad que nosotros estamos viendo acá, que nos parece importante empezar a articular con el pueblo argentino, ¿no? Creo que también es fundamental. Cuando decimos de parar las empresas que se meten a los territorios, lo que es en Chubut, por ejemplo, en Chubut, las empresas mineras que a toda costa quiere llevar este gobierno, concretar la minera en las comunidades, las minerías, acá se está dando un momento muy especial, que es el poder articular con las organizaciones ambientalistas, y poder parar este tipo de cosas, este tipo de extractivismo. Entonces, este hecho hace pensar que no solamente hoy es la lucha de nosotros como mapuche o como indígenas, sino es mucho más amplia. Nosotros entendemos que acá es la lucha por el respeto a la vida, a la diversidad de todos los elementos y de todas las personas.
Qué interesante la miena, los elementos que usted mencionaba. A mí me resulta muy interesante esta idea de la espiritualidad, ¿no? De cómo se recupera esos espacios de espiritualidad, el tema de la alimentación, incluso la soberanía alimentaria, ¿no? Que ha sido una demanda que también han salido desde los territorios, sobre todo desde las mujeres indígenas, ¿no? Que han promovido cómo avanzar hacia una soberanía alimentaria, ¿no? Los proyectos extractivistas en territorio ancestral, y el impacto que tienen, no solamente en términos, ¿no? de la naturaleza, de la explotación, sino también obviamente en las formas de vida, ¿no? En los tejidos sociales de las comunidades, y un elemento que usted mencionaba, la justicia, ¿no? Esta justicia impuesta. De hecho, el propio, ¿no? Lamien Rodrigo, me imagino, ¿no? Que gran parte de las complejidades que tuvo para asistir tiene que ver con su rol de huerquén en este momento, ¿no? De un grupo de Lamien, ¿no? Presos políticos mapuche que están en huelga de hambre, precisamente porque no existe adecuación en nuestro marco jurídico para reconocer derechos colectivos, ¿no? Incluso para poder incorporar aquello que el propio Estado chileno ha ratificado, ¿no? A través de sus convenios, y por lo tanto esta contradicción, ¿no? De que parece que se basa en términos simbólicos, pero poco en términos prácticos, y seguramente eso lo compartimos también con el caso de Argentina, ¿verdad? Y bueno, el Lamien Víctor, que además, mire, Lamien, usted con toda esta idea ha generado harto debate aquí en las redes y preguntas que resultan interesantes para abordar a propósito de lo que yo decía de cuál es el camino ahora, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las estrategias? Nos piden por ahí si usted podría diferenciar cuando usted habla de nación y de país, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre su reflexión entre nación y país? Por supuesto, la importancia, ¿no? De la lengua, como lo que ha ocurrido en el caso maorí, nos dice Claudia Arauz, ¿verdad? Patricio Vidal nos dice, cuando Lamien Víctor habla de estrategia política, necesariamente habla de una estrategia de poder, ¿no? ¿Cómo se pasa de ser una minoría demográfica y política a un movimiento capaz de reivindicar una autonomía, ¿no? Nos preguntan también, bueno, pero eso se las voy a hacer después a los dos, porque me parece interesante para los dos. Pero eso, Lamien, ¿ve? ¿Cómo podemos responder a estas interrogantes que nos plantean las personas que nos están escuchando? A ver, mira, primero me gustaría diferenciar entre los instrumentos jurídicos internacionales y los procesos políticos, ¿eh? Porque yo no desmerezco los instrumentos jurídicos internacionales, ¿no? de reconocimiento, porque si uno ve el tema de la evolución, por llamarla así, ¿no? del derecho internacional en el ámbito de los pueblos, yo evito usar el concepto indígena, porque justamente hay una doctrina que fija dos tipos de pueblos, ¿no? Pueblos a secas y pueblos indígenas. Y yo en realidad tengo la visión de que somos pueblos a secas. Incluso yo digo, nosotros somos una nacionalidad. ¿Mm? Así como existe la nacionalidad chilena, la nacionalidad argentina, existe la nacionalidad mapuche. ¿Mm? Y eso no es ninguna actitud, ¿no? En particular respecto a los chilenos, a los mapuches. Si al final, yo siempre destaco esto también, y lo digo en términos personales, yo provengo de una familia asimilada, ¿no? Y probablemente, la mayoría no se reconoce como mapuche. En Chiloé hubo un proceso de asimilación profundo. Claro, la gente habla de sincretismo cultural y todo eso en Chiloé, pero en rigor, la lengua mapuche, Ochezgun, como se dice en algunas oportunidades, Beliche se decía antiguamente también, desapareció como lengua usada. Claro, la gente dice, no desapareció porque hay una cantidad de gente que habla, pero en muchos casos son rudimentos de la lengua. Entonces, lo que hay que hacer es un proceso de recuperación, revitalización de la lengua. ¿Ya? No existe con la vitalidad que existe, por ejemplo, aquí en el área de la Araucanía, para utilizar este concepto más histórico, ¿no? Pero bueno, lo que quiero destacar nomás es que el tema de los conceptos, ¿ya? El tema de los conceptos, a su vez, esto de nación y país, son opciones. Yo siempre parto de la base de que en política lo que se construye son opciones.
porque nosotros, en vez de decir nación, bueno, podríamos decir pueblo, queda más o menos igual, e incluso podríamos decir etnia, ¿ya? Y obviamente la gran mayoría de nosotros no utiliza la palabra etnia, ¿ya? Tampoco usamos la palabra indio, porque nos parece peyorativo, ¿no? Entonces entramos a ciertas opciones, ¿no? A opciones, digamos, de políticas de utilizar ciertos conceptos. Entonces, cuando yo hablo de país, o algunas personas hablamos de país, es para dar una connotación de que existe un territorio, pero que ese territorio estuvo estructurado políticamente y hay que recuperar o restituir esa estructuración política, ¿ya? Y obviamente que hablar de país mapuche tiene mayor fuerza, ¿no? Afectiva, emotiva, de que hablar de territorio mapuche. ¿No? Por lo menos en castellano, por decirlo de esa manera. ¿No? Por lo tanto, lo que la gente tiene que comprender de lo que se está planteando, de lo que uno lo que indica son opciones políticas, ¿ya? Y por eso es ideológica, porque hay gente que puede tener otra opción política, ¿no? Si nosotros tenemos que asumir que, por ejemplo, hay una porción de población mapuche, ¿ya? Que se identifica como mapuche, pero no renuncia a los chilenos, ¿ya? O no renuncia a los argentinos, o no hace la reflexión, o no le interesa hacer la reflexión, ¿ya? Pero habemos otras personas de que, bueno, hacemos un tipo de reflexión y decimos, bueno, somos mapuche, no más, ¿entiendes? Ahora, el papel, el pasaporte, el carnet, ¿ya? Lo que yo trato de hacer sí también con esas opciones es desdramatizar, no dramatizar, ¿no? Porque en general la actitud de la población chilena, y me da la impresión que la misma actitud en el caso, digamos, de la población argentina, que cuando una gran proporción cuando adquiere, ¿cómo se dice esto? Una actitud anti-mapuche, en el fondo tratan de golpearte también del punto de vista identitario y ¿cómo se dice? Negar, ¿ya? Tu propia identidad, ¿no? Como mapuche, ¿m? Tu propia identidad nacional. Entonces, lo que yo digo es que hay que desdramatizar, en cierto modo, porque si alguien viene y dice que es chileno, no ocurre nada. Si viene alguien y dice que es argentina, no ocurre nada. ¿Por qué va a ocurrir algo? Porque si yo digo que soy mapuche, va a ocurrir algo. No debiera ocurrir nada, ¿ya? Debería ser lo más normal del mundo, no ocurre nada con eso. ¿Entiendes? Entonces, van a haber distintas opciones, podemos decir distintos grados de identidad, pero cuando yo coloco el problema político, si es que nosotros vamos a hablar de la nación mapuche, y si nuestro objetivo político es la construcción de una nación mapuche, ¿ya? Además de que asumimos que somos una nación, por lo tanto tenemos que estructurarnos políticamente en un territorio, ¿ya? Entonces tenemos que decir en cuál territorio. Entonces, no es en cualquier parte del mundo, es aquí, en el Wild Map, ¿entiendes? Entonces tenemos que decir qué es el Wild Map, desde el punto de vista, y ahí va a haber opciones también. Yo recuerdo, y voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar del tema de las opciones, para que la gente comprenda el tema de las opciones. Han salido sectores, tengo entendido, en el caso de población pehuenche, y en el caso huilliche, en Chilhue, por ejemplo, gente que quieren reivindicar los huilliche como un pueblo, ¿ya? Como pueblo, digamos, el pueblo huilliche, ¿ya? E incluso creo que en el área de Osorno también salió una propuesta, ¿ya? Pero en el caso pehuenche, igual se ha escuchado de gente que busca reivindicar al pueblo pehuenche. Eso podría ser incluso legítimo, hacerlo. Lo que pasa es que yo digo que en términos de opción estratégica, la opción nuestra es construir una nación mapuche que nos abarque a todos, pero es una opción. No sé si me doy a entender, es una opción. ¿Ya? Ir para un lado o ir para otro lado es una opción política, una opción estratégica. ¿Ya? No está dado a priori, las cosas no están dando a priori. ¿Ya? Y no es suficiente cuando se buscan argumentaciones históricas. Es que cuando uno hace el análisis histórico, nosotros nos fuimos a invadir el Estado chileno, nosotros nos fuimos a invadir el Estado argentino. Lo que pasa es que la historia lo refrenda, y la historia lo dice, los documentos lo dicen, que son el Estado chileno y el Estado argentino que, mediante una ocupación militar, anexan el país mapuche. Esa es la historia. Eso no se puede torcer. ¿Entiendes? Pero uno puede ser más o menos argumento histórico, pero en lo fundamental estamos hablando de opciones políticas. Entonces, para llegar al tema ya más concreto, vuelvo a insistir, porque este es un asunto clave.
cuando nosotros hablemos de autogobierno, ¿vamos a hablar del autogobierno de la población mapuche o el autogobierno del Guaymapu? Entonces, pues si es autogobierno de la población mapuche, es población mapuche de Arica Punta Arenas. Y si es autogobierno del Guaymapu, entonces no es la población de Arica Punta Arenas, es la población que está en el Guaymapu. Y en el Guaymapu hay población mapuche y hay población chilena. ¿Entiendes? Entonces tienes dos posibilidades. O creas una comunidad política en el Guaymapu, ¿ya? Donde hay población mapuche y hay población chilena, y puedo extrapolar un poco la idea, ¿no? En términos generales al Guaymapu, ¿ya? O bien es una autonomía donde establece dos comunidades políticas. ¿Sí? Y aquí yo quiero hacer un alcance respecto al tema de los escaños reservados y todo eso, porque para mi óptica el tema de los escaños reservados es una estrategia que yo le llamo comunitarismo, ¿no? Que no tiene que ver con la noción de comunitarismo que uno podría derivar del concepto de comunidad mapuche, ¿ya? Lo que corresponde a la reducción, ¿no? Creada por el Estado chileno, ¿ya? Sino que comunitarismo es una estrategia o es un concepto que se utiliza para indicar justamente políticas, generalmente de los estados, hacia comunidades, sin hacer referencia territorial. Entonces, yo insisto en eso, ¿ya? Insisto de que nuestra estrategia es construir un autogobierno en función de derechos dirigidos a la población mapuche o derechos dirigidos a un territorio, que son dos cuestiones distintas, ¿ya? Dos cuestiones distintas. Por ejemplo, por dar el ejemplo para que quede claro, en el estado de las autonomías, en el caso del Estado español, no hay una política que va dirigida a los derechos de los catalanes, ¿ya? Es una autonomía que tiene Cataluña. Lo que pasa es que la mayoría de esa población de Cataluña es catalana y habla catalán, ¿entiendes? Pero no es una política dirigida a la población catalana donde esté en cualquier parte del Estado español, no. Es una política dirigida a un territorio determinado. Entonces, aquí es lo mismo. Lo que pasa es que en este territorio, en el Guaymapu, tenemos entonces, la población, dicho en términos gruesos, ¿no? La población mapuche, nosotros, y la población chilena. Entonces, ahí tienes que establecer un modelo político, donde vas a tener que decir, es un modelo político donde todos participamos de una misma comunidad política, o vamos a establecer dos comunidades políticas, ¿entiendes? Y yo soy de la opinión de que tenemos que establecer una comunidad política. Lo que pasa es que los derechos específicos como pueblo, hay elementos que son claves aquí, pueden haber muchos más, se puede establecer muchos más, pero uno es la restitución de la tierra, ¿ya? El Estado tiene que restituir, digamos, la tierra usurpada, ¿no? Y por otro lado, el tema de la oficialización del Mapudungun. Son los dos elementos, pueden haber, insisto, pueden haber muchos más, pero estoy diciendo los dos que a mis ojos son claves de establecer. Y hay un tercer elemento respecto al tema del proyecto educativo que se hablaba ahí también antes, es el tema de la historia. Entonces, ahí vuelvo también al tema si tú vas a tener una concepción de población mapuche, de pueblo mapuche o de Guaymapu. Yo digo que lo que hay que tratar de reconstruir es la historia del Guaymapu, ¿entiendes? Y la historia de Guaymapu va a entrar incluso más allá de la población mapuche, ¿ya? En el fondo es tratar de ver qué es lo que le pasa, digamos, al Guaymapu. Y en términos políticos, ya para ir cerrando y hablando en concreto, y esto en función de otras experiencias en el mundo, porque la gente tiene que decirse en concreto cómo se va a articular este autogobierno. En la experiencia del mundo, lo que ocurre es que se establece un parlamento territorial o una asamblea territorial, ¿entiendes? Electo por toda la población, porque el tema es si toda la población participa de esa comunidad política o tú haces dos comunidades políticas, pero hacer dos comunidades políticas es delicado, es complicado, ¿ya? Y además nos tendría a nosotros eternamente en minorización política, ¿ya? Por lo menos esa es la concepción que yo tengo. Por lo tanto, tiene que haber un parlamento territorial o una asamblea, ¿ya? Y un ejecutivo que emane, digamos, de esa asamblea. Eso, dicho así, todo eso articulado mediante un estatuto de autogobierno. La clave de esa asamblea, la clave para que sea autogobierno es que tiene que tener la posibilidad de elaborar las propias leyes del Guaymapu, ¿ya? Porque si ustedes analizan, por ejemplo, hoy día los consejos regionales, los consejos son determinados por una ley, ¿ya? Por lo tanto, en los consejos regionales no elaboran leyes en rigor, ¿ya?
En los estados federales, incluso si utilizamos el ejemplo de Argentina como tal, las provincias tienen su constitución, las provincias tienen sus parlamentos, las provincias elaboran sus propias leyes. Ya después nos podemos poner a discutir sobre cómo es la política argentina, ya es otra historia. ¿Ya? Solamente estoy hablando en términos de estructuración política. Y termino con el tema de Groenlandia. Groenlandia es un enorme territorio, no recuerdo cuántos son las cifras, 2 millones y tanto de kilómetros cuadrados, una gran proporción de eso es hielo. Hay una población de 55.000 habitantes, más o menos, 90% inuit, ya la población original, y un 10% que es población danesa, porque es de colonización danesa, que está en un proceso también de autogobierno y va a tener un referéndum de independencia. El parlamento que está ahí es un parlamento pequeño, son 31 personas, y lo que yo le conversaba ayer a unos peñas y lamien que estábamos tocando estos temas, nosotros somos una población de 2 millones de personas, ¿ya? Entonces, el tema es cómo nos estructuramos políticamente esos 2 millones de personas, ¿ya? De los cuales esos 2 millones de personas no estamos todos o todas en el World Map, ¿entiendes? Y yo creo de que lo importante es que nosotros podamos hacer conversación, debate, formación política, ¿ya? Formación política, sobre todo digamos, con la gente joven. Si nosotros metemos estos temas, conversamos estos temas, yo creo que el futuro, o sea, el debate político mapuche se va a elevar, porque yo me imagino, por ejemplo, si nosotros hiciéramos formación política de 100 jóvenes al año, de aquí en un plan de 10 años nosotros podemos tener 1000, o si hicimos 200 al año, 2000 personas formadas en un debate como este, ¿ya? En una conversación como esta, ¿ya? No lo digo en términos peyorativos, ¿no? Sino que en términos históricos, superando de cómo se ha desarrollado la reivindicación en el movimiento mapuche. Yo decía el otro día por ahí en otra conversación, de que si nosotros analizamos el movimiento mapuche, que tiene 110 años de historia, el movimiento mapuche, lo que articuló la lucha del movimiento mapuche fueron las leyes indígenas. Hoy día nadie anda reivindicando las leyes indígenas. Hoy día estamos discutiendo en una clave política. El problema es que esa clave política tenemos que ahondarla aún más, tenemos que precisarla aún más, concretarla, digamos, en esta reflexión estratégica que yo decía, en delante de decir cómo de la reflexión estratégica vamos a pasar a la política estratégica. ¿Ya? Eso es lo mismo. Chaltumay Lamien, bueno, vamos avanzando en la hora, vamos a leer algunas últimas y les voy a ir pidiendo además que vayamos haciendo un cierre en la reflexión. Nos cuentan por aquí, dice Claudia Olivera, mirar la experiencia de los estados plurinacionales sin duda nos puede dar luces de cómo entender lo que se viene, cómo trabajar en este proceso. Jorge Yanca dice, 60 años pienso que es mucho rato, hoy hay muchos profesionales en todos los campos, ¿no? Joaquín Vascopé pregunta si hay una contradicción entre la espiritualidad y la lengua, se oponen o se complementan en un proyecto autonómico, ¿no? Y bueno, van surgiendo aquí, ¿no? Estas distintas confluencias y me gustaría quizás, ¿no? En esta reflexión quizás para ir englobando, ¿no? Algunos de los principales temas que han salido. Aquí hay una pregunta, ¿no? Pedro Marimán dice, desde un punto de vista estratégico, ¿no? ¿Existe alguna relación entre el proceso constituyente y la autodeterminación mapuche? Esa pregunta se la vamos a dejar a Víctor a que la responda, porque me parece que además cierra muy bien, ¿no? Toda esta propuesta, esta reflexión que nos hace. Y a mí me gustaría preguntarle a la Lamien Evis, ¿no? ¿Cómo ella ve además en estos procesos, ¿no? de revitalización de los movimientos y de los planteamientos políticos y la autonomía? ¿Cómo usted ve, ¿no? el rol de la mujer, de la mujer en estos liderazgos, ¿no? ¿Cuál cree usted que es el rol que podemos jugar las mujeres con nuestras distintas diversidades, ¿verdad? Las mujeres indígenas, las mujeres mapuche, en el caso de Argentina, en el caso de su territorio? ¿Cómo podemos contribuir a esos proyectos, ¿no? de autonomía,
incluso más, a propósito de los temas que usted tocaba, ¿no? ¿Cómo podemos ir fortaleciendo la lengua en los territorios? ¿Cómo podemos ir fortaleciendo la espiritualidad en los territorios? ¿No? Si hubiera que marcar una agenda, ¿cuál sería esa agenda para usted, la Sí, yo creo que, bueno, primero quería aclarar algo, porque hoy en realidad dije que era, nosotros no creemos en el Estado plurinacional, porque justamente no creemos en este sistema, que son cómo se manejan los estados. Entonces nosotros hablamos siempre de la plurinacionalidad de los territorios, es de los diferentes pueblos que ocupan ese territorio, y obviamente no está en nuestra forma de pensar los modelos de Estado. No creemos que poniendo hermanos indígenas en cargos o buscando otra forma alternativa, no sé, medicina en mapuche, en los hospitales va a cambiar porque nosotros creemos que hay que interpelar eso justamente, porque eso no deja de ser un modelo impuesto, ajeno a nosotros, a nuestros pueblos. Entonces nosotros no planteamos para nada eso. Y la otra cuestión es el rol de la mujer. Entendemos que es fundamental, porque justamente las mujeres son las que generalmente están, y esto es una cuestión de que cuando lo planteo lo hago desde una cuestión actual, ¿no? Que sucede contadas por las mismas hermanas en los territorios, que muchas veces ellas se hacen cargo de la familia, porque son los hombres los que tienen que salir afuera a trabajar, porque no tienen trabajo en sus comunidades, entonces hacen trabajo golondrinas, se van a trabajar afuera y después vuelven, y generalmente son las mujeres las que mantienen su espacio, su lugar en los territorios. Son las mujeres las que tienen que defender ese espacio y a la vez criar a sus hijos, a sus hijas, y tratar de mantener viva la identidad. Entonces, el rol de la mujer es sumamente fundamental en esto que planteamos hoy. Realmente es un rol elemental para poder interpelar este sistema. Si realmente queremos volver a recuperar lo ancestral, creo que la mujer es sumamente importante en este momento. Y entendemos que, bueno, la forma de poder ir afianzando, ir mandándonos con otras hermanas de otras naciones, de otros pueblos, vamos a conseguir poder a la vez buscar una nueva agenda también en lo cotidiano, en lo que está pasando. Nosotros, por ejemplo, hay una situación que queremos derribar que tiene que ver justamente con este sistema colonial, de una forma que se está llevando a cabo en el norte, sobre todo, que tiene que ver con una situación que nosotros le llamamos chineo. El chineo es una práctica colonialista, una práctica aberrante, donde se viene cometiendo desde la conformación de este Estado argentino, que se violan a las niñas y adolescentes. Estas violaciones son cometidas a veces por manadas, por varias personas, o algún que otro, pero son criollos. Y esta situación se viene haciendo desde muchos años, justamente por la conformación de este Estado, esta cuestión cuestión racista, colonialista, y se ha mantenido hasta el día de hoy, estas prácticas aberrantes. Entonces a nosotros nos parece que eso es fundamental, hay que sacar eso, hay que derribar esas situaciones. No podemos permitir que se siga cometiendo esto. Estas violaciones es terrible. ¿Cómo puede ser que nuestras niñas sufran estas situaciones y que la justicia realmente no hace nada? Entonces, cuando hablamos de recuperar, tenemos que parar también estas cuestiones. Si no, no podemos ver que nuestras niñas se enfermen producto de esta situación y que los estados y la justicia no hagan nada. Entonces, si no empezamos por lo primordial, por lo que pasa en las comunidades, porque muchas veces hay hombres indígenas que tapan estas aberraciones y que deciden callar frente a esto, y por eso el rol de la mujer es fundamental, porque la mujer es la que está llevando a cabo estas denuncias, es la que está derribando esta colonización, porque son hechos, para algunos son hechos chiquitos frente a otras demandas, pero son hechos sumamente importantes, porque si no empezamos por esto a cambiar, no podemos plantearnos como un pueblo. ¿Cómo podemos plantearnos de querer ser un pueblo libre si no empezamos ni siquiera a hacer un trabajo más interno en lo que nos pasa en nuestras comunidades? Entonces eso es fundamental. Y a partir de allí, cuando empecemos a derribar todas estas situaciones que vivimos a diario, vamos a poder empezar a fortalecernos aún más en nuestra identidad y a recuperar todo esto para lograr realmente
no sé, bueno, una libre determinación como naciones. Pero bueno, yo, como decía Damián, yo solo soy de este espacio del movimiento, por lo cual no tengo tampoco la varita mágica, no sé cómo se va a lograr, si algún día lo lograremos como naciones indígenas, la libre determinación, pero entendemos que por ahora es el camino fundamental empezar a derribar toda la cuestión colonialista, que está impuesto y que sigue impuesto en los territorios. Si no derribamos eso, no vamos a poder alcanzar nunca la libre determinación como pueblo. Muy, muy interesante Lamien, y sus planteamientos y mucha sabiduría, y ahí, ¿alguna reflexión final, Lamien? ¿Algún mensaje que quiera dejar a quienes nos están escuchando hoy día? Bueno, en primer lugar, agradecerles a ustedes por la invitación. Es sumamente importante estos espacios que se den, que podamos hablar entre Lamien, y sobre todo esto, mostrar a la sociedad no indígena, ¿no?, la importancia de nuestros pueblos, la recuperación de nuestra identidad, y volver a llevar a cabo esta memoria de cómo eran nuestros pueblos y cómo estamos hoy actualmente, y cómo los estados lamentablemente han invadido estos territorios. Entonces, conocer la historia es fundamental, y estos espacios realmente sirven y aportan muchísimo para eso, para que la sociedad no indígena empiece a entender por qué nuestras demandas, ¿no? Así que agradecida, y bueno, simplemente decirles que hoy estamos en este proceso más que nunca de fortalecimiento, y seguiremos caminando hacia el buen vivir, que eso es lo que queremos como objetivo. Me parece que el buen vivir es un derecho que se le tiene que dar a todas las personas de diferentes pueblos, no importa el pueblo. Lo importante es que podamos defender la vida, defender los elementos naturales, defender, bueno, todo. Si hoy más que nunca se está planteando lo que es la situación con el ambiente, con el medio ambiente, que muchos le llaman el cambio climático. Bueno, esto no es casual, esto tiene que ver justamente el producto de un modelo impuesto, ¿no?, un modelo ajeno a los pueblos indígenas, y es hora de que una vez por todas nos escuchen lo que tenemos mucho para decir los pueblos indígenas, y si realmente queremos mantener vivo este planeta, es hora de que empiecen a escucharnos y que nos den un rol fundamental también en las decisiones políticas, porque no es una cuestión solamente que nos miren como un elemento folclórico y lindo, sino que realmente tengamos decisión política en las agendas de actuales, ¿no? Así que eso, nada más. Muchísimas gracias, Rubén Mañún. Un gusto, Lamien, conocerla. Taltumay, Lamien, muchas gracias, y mucha sabiduría, ¿no?, que tiene allí Lamien, y gracias además por compartir, a la generosidad además, ¿no?, de compartir sus ideas, de compartir sus reflexiones, de ponerlas a disposición, ¿no?, de todas y todos los que le estamos escuchando. Así que muchas gracias por eso. Y bueno, y pedirle a Lamien Víctor, le habían planteado una pregunta, Lamien, no sé, desde el punto de vista estratégico, ¿existe alguna relación entre el proceso constituyente y la autodeterminación mapuche? Y aquí además dicen, Gulumapu más Puelmapu, igual Gualmapu. ¿Esa distinción sirve al autogobierno o la obstruye? Una buenas preguntas para su reflexión, Lamien, y por supuesto que al igual que la Lamien, si nos puede también, ¿no?, entregar alguna reflexión final. Ya, perfecto. A ver, del punto de vista, si tú eres de la, llamémosle conveniencia política, todo proceso de discusión puede contribuir a la autodeterminación, ¿ya? Pero yo insisto en un asunto, que tenemos que tratar de clarificarnos qué es lo que vamos a entender por eso. Por ejemplo, yo por eso le saco el caso de Groenlandia o el caso de Nueva Caledonia, porque allá no están discutiendo en abstracto la autodeterminación. Están discutiendo que Nueva Caledonia va a ser el 4 de octubre. Creo que no me equivoco en la fecha. Yo le insisto a la gente que vaya, busque información. Va a haber un referéndum de independencia, ¿ya? Nueva Caledonia van a ir de hecho, ya hubo uno. Ahora viene otro, y el acuerdo de negociación es que incluso en este otro, si es que perdiera la opción a la independencia, va a haber otro más en el 2022, si no me equivoco, ¿ya? Lo que quiero destacar es que la autodeterminación es un derecho concreto. Claro, hay algunas personas, algunos movimientos, incluso en el ámbito jurídico, se utiliza como un principio, ¿no? De decir, digamos, las decisiones propias, dicho así de manera laxa, ¿no?
pero yo por lo menos en mi óptica insisto de que la autodeterminación es una acción concreta donde tú dices sí o no a la independencia. Aclarando eso, quiero entender, digamos, de que este vínculo que se me interroga, ¿no? Respecto de la nueva constitución, ¿no? O la discusión, ¿cómo era? La nueva constitución, ¿no? La En torno al posibilidad. proceso constituyente, claro. En torno El al proceso constituyente. claro. Ya. O sea, Sí. existe relación entre el proceso constituyente y la autodeterminación mapuche. Correcto, correcto. O sea, va a existir, y vuelvo al tema de las opciones políticas, va a existir relación si nosotros queremos que exista relación al respecto, ¿ya? Porque si nosotros nos embarcamos en este proceso de discusión, en los términos que uno ha hablado en este momento aquí, no sé si va a tener la misma recepción en una discusión, porque con gente que está en el tema del cambio constitucional, ¿no? En la idea, digamos, de una nueva constitución. Porque en la nueva constitución, hagamos un poco de hipótesis, ¿no? O adelantémonos un poco. Supongamos de que el Estado, yo lo he dicho de esta manera, igual he discutido, ¿no? Porque la gente habla del Estado plurinacional, ¿no? Entonces, yo lo que digo es de que si el Estado chileno se declara como un Estado plurinacional, lo que tiene que hacer el Estado es neutralizarse. Es decir, el Estado no puede ser denominado como chileno, porque eso significa inmediatamente que le otorga a la nacionalidad chilena el poder de ese Estado, ¿entiendes? Entonces, incluso yo he inventado un nombre para eso. Ya no sé, estoy haciendo un juego, un poco para graficar las cosas. No sé, Estado de los Andes. Y en el Estado de los Andes existen una serie de naciones en igualdad de condiciones. ¿Eso vamos a discutir o es otra cosa? O lo que se quiere discutir a lo más y que va a ser con sectores políticos determinados, ¿ya? Porque en cierto modo va a ser con la población, pero en el fondo los que tienen la manija también son los partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que quieren discutir los partidos políticos? Colocar en la Constitución chilena la existencia de los pueblos indígenas. Si dicen con el derecho a la libre determinación, va a ser con el derecho a la libre determinación que establece la Declaración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Y ahí hay un artículo que es el 46, que tú lo mencionaste, en que ese artículo, de hecho los estados lo firman, porque en ese artículo lo que se establece, dicho muy en resumen, se establece de que esa declaración no puede poner en riesgo, o todo lo dicho en la declaración, no puede colocar en riesgo la integridad territorial de los estados que forman parte de las Naciones Unidas. En resumidas cuentas, para que la gente lo sepa, lo que se aseguraron los estados es que ningún pueblo indígena del mundo va a reivindicar la existencia de su propio estado, ¿ya? Eso es lo que impide la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, porque los estados no van a estar firmando cualquier cosa. Así que se aseguraron con eso. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros tenemos derecho a la constitución de un estado propio? Yo soy de la opinión de que sí, nosotros tenemos derecho a la constitución de un estado propio. También, por lo que le entendí en parte, y le he escuchado a otra gente también, pone en cuestionamiento eso en dos sentidos. Uno, de la viabilidad de eso, pero también si es que esos modelos que, entre comillas, se dicen son occidentales, son válidos para la sociedad mapuche, pero yo no quiero discutir eso. Yo quiero, aunque yo sé que son cuestiones de muy largo plazo, solamente quiero poner el punto aquí en el hecho de que yo creo de que nosotros tenemos derecho a la constitución de un Estado propio, ¿ya? Como creo que tenemos derecho al autogobierno del Guaymap. Yo no digo el autogobierno de la población mapuche, digo el autogobierno del Guaymap. El problema es que un Estado propio o el autogobierno del Guaymapu no es un problema si los papeles dicen que nosotros tenemos ese derecho o no. Es el problema de fuerza, ¿ya? Es un problema de fuerza social, de fuerza política, de fuerza económica, de fuerza militar, incluso en algunos casos, ¿ya? Por lo tanto, si uno dice, mira, sí, la opción política es vinculemos la discusión constituyente con el derecho a autodeterminación, pero ¿en qué términos lo queremos hacer? ¿Bajo a toda consecuencia discutir el tema o vamos a discutir algunos aspectos que se le ocurren a algunos que hay que discutir, ¿ya? Y yo creo que en el fondo gran parte de la clase política chilena, y diría incluso sectores del movimiento mapuche, quieren discutir el tema en función de un par de cosas más, ¿eh? Entonces, porque para algunas personas
el problema político que tenemos es, y creen, digamos, que van a encontrar algún tipo de cauce o solución política, es el tema de los escaños reservados, ¿me entienden? Entonces, el problema político para algunos es cómo se obtienen unos escaños reservados en el Congreso chileno. Entonces, lo que yo pienso es que nosotros, más que estar pensando allá en el Congreso chileno, es como pensamos acá en el Gualmapu, en esa construcción política. Pero para eso, bueno, tenemos que ir haciendo las reflexiones estratégicas para construir, digamos, la estrategia política, que yo llamaría de autocentrarse, ¿no?, en el Gualmapu. Por lo tanto, hay relación con entre el proceso constituyente y la autodeterminación. Si queremos hacerlo, lo podemos hacer, pero podemos discutirlo a toda costa, o sea, me refiero a todo evento, ¿ya?, con todas las consecuencias que ello tiene, o vamos a discutir con algunas cositas el tema, ¿ya? Eso sería interesante, digamos, que la gente pueda decir, ¿me entiende? Queremos discutir a toda costa, o sea, no es a toda costa, sino que a toda consecuencia. Y a toda consecuencia, si a mí me dice, mira, aquí está abierto la discusión política para hablar de todo, entonces lo que tenemos que hablar es que el Estado chileno se transforma estructuralmente. ¿Mm? Estructuralmente se transforma, ¿ya? Y eso significa, en el caso, digamos, si que se habla de plurinacionalidades, el Estado chileno ya no es el Estado chileno. Y el Estado chileno no se puede tener como base la estructura, por ejemplo, de las regiones. Debería tener la estructura territorial de los pueblos, ¿eh? Sobre esa base edificarse el Estado, ¿no? O una institucionalidad, ya que ya no va a ser el Estado chileno como tal, ¿no? Algunos hablan a veces de la federalización, pero no sé si hay sectores que estén dispuestos a discutir eso. Entonces, yo diría, para cerrar nomás, de que, y yo soy de la opinión de que se tiene que discutir de todo, ¿eh? Pero la primera discusión es entre nosotros. Por eso yo decía, hacer escuela de formación política, y ahí discutimos de todo, ya reflexionamos de todo, porque ¿quién nos va a poner a nosotros mordazas para decir, mira, discutamos de esto sí y de esto otro no? ¿Ya? Esto es imprudente y esto sí es prudente, ¿entiendes? Porque lo que es prudente para algunos son cosas pocas que, no sé, para mí el reconocimiento constitucional o el tema de los escaños reservados son reivindicaciones del 90, aunque estén pendientes, pero son reivindicaciones del 90. Van a quedar superados en un momento de la historia, ¿me entiendes? Si la población Nueva Caledonia no está discutiendo si tienen representantes en el Parlamento francés, si ahí van a ir a votar para decir si son o no independientes y tienen su propio Estado, ¿entiendes? Claro, está la circunstancia que es una isla, el Estado francés no es el Estado chileno, en el caso de Groenlandia el Estado danés no es el Estado chileno, etcétera, ¿no? Pero quiero decir de que están estos procesos, que la gente averigüe, digamos, informe sobre estos procesos, e incluso, ¿no?, la incertidumbre que genera en la propia población tomar una decisión como esa, de decir, mira, queremos constituir nuestro propio Estado, y tienen que ir a votar, ¿eh? Y sin entrar a dramatizar, no va a ocurrir tanto, porque son procesos políticos que se han llevado civilizadamente. Si es un domingo en Nueva Caledonia, si votan adquirir la independencia, después del día lunes, todo va a seguir como estaba el día domingo, solamente que su estatus político va a cambiar. ¿Sí? Y hay que dramatizar eso para ellos, ¿no? Eso es lo más. Chartumay Lamien, muchísimas gracias por esas reflexiones. La verdad es que primero agradecer, hemos tenido mucha audiencia, mucha participación también en las redes, han quedado, bueno, varias preguntas en el tintero, sin duda nos estamos acercando ya a las 9 de la noche. Todas estas preguntas que quedaron pendientes las vamos a hacer llegar a las a nuestra y a nuestro panelista. Lamien. Sí. Sí. ¿Me puedes dar un minuto para comentar a la persona de que quedó inquieta respecto al tema este de los 60 años que le había dicho? Ah, ya, Damián, brevemente si puede responder. Sí. No, que lo planteó, digamos, como una inquietud así de que era mucho tiempo. Solamente decirle, no sé si un Peña o una Lamien que hizo el comentario. Me parece, no, bueno, un Lamien, yo no diría Peñi. Me parece que es un Lamien. No sé si hombre o mujer, para dirigirme, ¿no? Pero bueno,
El asunto es que ese cálculo de los 60 años es suponiendo que se reconstituya la comunicación intergeneracional, estamos hablando del Mapudungun. Para el caso del euskera, y yo siempre doy el dato, ¿no? O siempre damos el dato, cuando se inicia la transición en España y se otorgan los estatutos de autonomía y las leyes de normalización lingüística, en el País Vasco, el 15%, en el 79 más o menos, el 15% habla euskera. Hoy, después de 40 años de política lingüística, en euskera, lo habla el 30% de la población. Es decir, pasaron del 15 al 30%, ¿ya? Pero falta el 70%. Entonces, la pregunta, los 60 años es un escenario realista, digamos, de revitalización del Mapudungun, o sea, de revitalizar y consolidar el proceso de revitalización del Mapudungun. Eso es lo que estoy tratando de destacar. Eso no me lo... Chaltumay, Lamien, bueno, como decíamos, agradecer a todas y a todos las preguntas que quedaron pendientes. Ficolmapu se compromete a hacérselas llegar a las y los panelistas, como decíamos. Recordar también que el tema, ¿no?, del primer encuentro del sexto Ficolmapu es autonomías y gobernanzas indígenas de los pueblos originarios, que se celebrará entre el 11 y el 15 de enero. También Ficolmapu nos cuenta que vamos a tener más encuentros como estos, vamos a seguir reflexionando sobre múltiples aspectos, ¿no?, de los procesos políticos de los pueblos indígenas. Quedan tantos temas, ¿no? Y obviamente en el caso de Chile, además, frente a un proceso constituyente, como vamos discutiendo, poniendo estos temas en agenda, visibilizándolo, ¿no? Y por supuesto agradecer, bueno, a la Lamien Nevis, ¿no? Y felicitarla y darle mucho Nehuen por el trabajo que hace en su territorio, a Lamien Víctor Naquil también, ¿no?, que siga adelante con sus reflexiones, ¿no?, y cómo vamos nutriendo este pensamiento político mapuche. Yo no me quiero despedir sin antes agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas chilenas, que han estado maravillosas ahí todo el tiempo, ¿no?, traduciendo, de alguna manera interpretando este pensamiento, ¿no?, que se ha vertido aquí, a Natalia Hoche y a Consuelo Bascuñán, a ambas también Chaltumay. Muchas gracias por haber estado aquí. Y nada, a todas y a todos desearles que tengan una buena noche. Y eso, a seguir reivindicando desde nuestros propios territorios, con nuestros movimientos, desde nuestras organizaciones, desde nuestros espacios, ¿no?, procesos de reflexión que de alguna manera nos encaminen, ¿no?, a ver cómo vamos posicionando en las agendas, en los espacios públicos, en los espacios de poder, las propuestas que surgen desde los pueblos indígenas. Así que, por mi parte, Fentren Mañum, Lamien, Chaltumay, muchas gracias por haber estado aquí, por compartir, y ya nos encontraremos en otras actividades organizadas por Ficolmapu. Así que, muchas gracias, y Peucayal. Peucayal, Lamien, Mañum. Camino por el sendero, miro a las estrellas del firmamento, mis pulmones se llenan de aire y viento, clorofila eterna de mis ancestros. Corro por el camino, llevo un mensaje, mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido.